En 1969, una joven holandesa de origen gitano grabó una canción en un estudio pequeño de La Haya. No era la compositora, no era la dueña de los derechos, no controlaría nada de lo que pasara después. Esa canción se llama Venus. Ha sonado en más de 50 países. Ha sido versionada 30 veces. Sigue generando millones cada año. Mariska Beres murió en 2006. La industria siguió cobrando. ¿Cómo es posible que la voz más reconocible del rock europeo de los años 60, la que cantó una de las canciones más versionadas de la historia del pop, muriera sin haber controlado nunca nada de lo que su voz había construido? Eso es exactamente lo que este documental va a explicar. Porque la historia que todo el mundo cree conocer sobre Venus es la historia de una canción, la que sonó en todas las radios en 1970, la que Bananarama versionó en 1986 y volvió a ser número 1, la que aparece en películas, en anuncios, en series, la que todavía hoy suena. Y esa historia es real, y es solo la mitad. La otra mitad es la historia de la mujer que la cantó, y de lo que el sistema que se benefició de esa voz hizo con ella. Hoy vas a descubrir 4 cosas que nadie conectó del todo sobre Mariska Beres y Venus. Primera, ¿quién era Mariska Beres antes de Venus? La joven gitana de La Haya que llevaba años preparándose para ese momento sin saberlo, y que cuando llegó, lo dio todo, sin saber lo que estaba cediendo. Segunda, lo que los contratos de 1969 decían realmente. La diferencia entre los derechos del compositor y los derechos de la intérprete. ¿Y por qué esa diferencia lo cambió todo? Tercera, lo que Venus siguió generando después de que Mariska dejara de ser relevante para la industria. Las versiones, los anuncios, los millones, y a quién llegaron. Y la cuarta, la más difícil de procesar, es la pregunta que este documental va a hacerse en el último capítulo, y que la industria lleva décadas prefiriendo que nadie haga. Pasé semanas revisando las declaraciones verificables de Mariska Beres en entrevistas a lo largo de su carrera, los registros disponibles sobre los derechos de Venus y el contexto de la industria musical holandesa de los años 60, para traerte este documental. Lo que está en juego aquí va más allá de la historia de una canción famosa. Si lo que vamos a ver es cierto, Mariska Beres no fue solo una artista que tuvo mala suerte. Fue el resultado predecible de un sistema diseñado para que las personas que ponen la voz no se queden con lo que genera esa voz. Un sistema que en 1969 funcionaba exactamente igual que hoy. Solo que hoy hay más abogados. Y las cantantes gitanas de La Haya lo saben antes de firmar, o deberían saberlo. María Beres nació en La Haya. El año exacto no importa tanto como lo que ese nacimiento significaba en la Holanda de posguerra. Porque Mariska Beres no era solo una joven con una voz extraordinaria en una ciudad del norte de Europa. Era una joven romaní, gitana, en un país que 2 años antes había salido de una ocupación nazi que había intentado exterminar a su pueblo con la misma eficiencia con que había intentado exterminar a los judíos. Los romaníes en los Países Bajos de los años 50, después de todo lo que había ocurrido, no eran ciudadanos como los demás. Eran los Woonwagenbewoners, los habitantes de caravanas, el término que la sociedad holandesa de la época usaba para referirse a las comunidades nómadas, con toda la distancia, con todo el estigma, con toda la separación que ese término implicaba entre ellos y el resto. Y en ese contexto nació Mariska Beres. Y en ese contexto creció. Y en ese contexto aprendió que la música era algo más que entretenimiento. Era la única forma de cruzar la distancia que el resto del mundo había decidido poner. Su padre se llamaba Lajos Beres. Era violinista, como corresponde a la tradición musical romaní que lleva siglos produciendo algunos de los músicos más extraordinarios de Europa. Y lo primero que hizo cuando Mariska fue lo suficientemente mayor fue regalarle un violincito, con la esperanza de que siguiera el camino. Lo que ocurrió después lo contó la propia Mariska en una entrevista de 1973. Mi padre habría preferido que aprendiera violín. Me regaló un violincito cuando era niña. Creo que solo lo toqué una vez. Le dolió cuando le dije que quería aprender piano, pero lo aceptó. Solo lo toqué una vez. Esa frase dice todo sobre quién era Mariska Beres.
alguien que sabía lo que quería, desde muy pequeña, y que lo perseguía, aunque decepcionara a su padre, aunque el camino que elegía no fuera el que su familia esperaba, y aunque el mundo en el que iba a moverse no estuviera exactamente esperándola con los brazos abiertos. La música que encontró no fue la música de su familia, fue la música que sonaba en la radio, el pop, el rock, y un artista en particular que lo cambió todo. De joven, estaba completamente loca por Cliff Richard. Ahí empezó todo. Toda mi habitación estaba llena de él. Compraba sus discos con mi dinero de bolsillo. Cliff Richard, el cantante británico que en los años 50 y 60 era el equivalente europeo de Elvis Presley. La habitación de Mariska Beres forrada de su cara. Los discos comprados con el dinero de bolsillo. La niña gitana de La Haya, decidiendo que eso era lo que quería hacer, sin saber todavía cómo, sin saber todavía el precio que tendría que pagar para hacerlo. Mariska Beres no llegó a Shocking Blue de la nada. Llegó después de años de preparación, de grupos locales en La Haya, de concursos, de grabaciones que no funcionaron, de aprender lo que significa estar en un escenario cuando el público no te conoce y tienes que ganártelo. Ya estaba activa en 1964, 1965, con todo tipo de grupos locales en La Haya, dijo en una entrevista recordando sus inicios. Los Misterios, los Bumblebees, grabaciones solistas que no llegaron a ninguna parte, grupos que se deshacían y se rehacían. La vida de alguien que está buscando su sitio en una industria que no sabe todavía dónde ponerla. Y durante todos esos años, Mariska Beres fue construyendo algo que ninguna discográfica le había enseñado. Su imagen. La ropa de cuero. Yo empecé con la ropa de cuero. Yo la diseñaba. Mi madre hacía toda esa ropa. Llevaba pelucas. Todavía están en el armario. La imagen que el mundo conocería después como la de la cantante de Venus. El pelo negro largo. La ropa que salía de las manos de su madre. No de un estilista de la discográfica, de su madre, cosiendo en casa. Lo que Mariska Beres llevaba al escenario era suyo, completamente suyo, construido desde dentro, antes de que nadie le dijera cómo debía verse. En 1968, Shocking Blue perdió a su cantante. El vocalista original, Fred De Wilde, tuvo que cumplir el servicio militar obligatorio. Y C.S. Van Leeuwen, el manager de la banda, sin parentesco con Robbie, fue a verla actuar. Lo que ocurrió después lo contó Mariska con la sencillez de alguien que narra un hecho sin dramatizarlo. C.S. me pidió que fuera a verlos. Eso me interesó mucho, claro. Un mes después, el cantante estaba fuera y yo estaba dentro. Así nació Shocking Blue en su formación definitiva. Y sobre el momento específico en que Robbie Van Leeuwen la escuchó, Robbie Van Leeuwen no estaba allí. Fui a cantar para él. A ver qué sabes hacer, dijo. Era justo la voz que buscaba para sus composiciones. Así entré. Era justo la voz que buscaba para sus composiciones. No para su banda, para sus composiciones. Esa distinción es la primera señal de algo que este documental va a analizar con mucho más detalle. Que Mariska Beres entró en Shocking Blue como la voz de las composiciones de Robbie Van Leeuwen. No como socia, no como coautora, como intérprete. Y en los contratos de la industria musical de 1969, eso tenía un valor muy específico, y muy inferior al de quien componía, aunque fuera su voz la que el mundo recordará. Para entender lo que le ocurrió a Mariska Beres, hay que entender primero quién era Robbie Van Leeuwen, porque la historia de Venus no empieza con Mariska, empieza con él, con sus manos en una guitarra, con su oído para los riffs que se quedan grabados, con su capacidad de tomar algo que ya existía y convertirlo en algo que nadie había escuchado antes exactamente de esa forma. Robbie Van Leeuwen nació el 29 de octubre de 1944 en La Haya, la misma ciudad que Mariska. Y antes de Shocking Blue, Van Leeuwen ya era alguien en la escena musical holandesa. Había fundado The Motions en 1964, una de las bandas más importantes del Netherbeat, la respuesta holandesa al impacto de los Beatles, los Rolling Stones, los Kings. En 1967, Van Leeuwen dejó The Motions y fundó Shocking Blue, con Fred De Wilde en la voz, con Klaas van der Wal en el bajo, con Cor van der Beek en la batería
Y con él, en la guitarra, siempre en la guitarra, donde Van Leeuwen pensaba, donde construía las canciones, donde encontraba los riffs cortos, inmediatos, repetibles que serían la firma del sonido de Shocking Blue. El primer sencillo llegó en 1967 con Polydor, que no funcionó. Polydor los dejó ir, y Van Leeuwen firmó con Pink Elephant, un sello neerlandés más pequeño, vinculado a Dureco, con el que publicó Lucy Brown is Back in Town en 1968, que tuvo un éxito moderado en los Países Bajos, con Fred the Wild todavía en la voz, con todo a punto para el momento que ninguno de ellos todavía sabía que estaba llegando. El sonido de Shocking Blue era una mezcla: rock psicodélico, pop de sencillos directos, guitarra con fuzz, elementos de folk estadounidense, estructuras del pop británico, sitar y mandolina en algunos momentos. Y encima de todo eso, los riffs de Van Leeuwen, cortos, inmediatos, del tipo que el cerebro retiene en los primeros 4 compases, del tipo que sigues tarareando horas después de haberlos escuchado. Esa era la habilidad real de Robbie Van Leeuwen. No solo componer, detectar el gancho que estaba esperando dentro de una melodía y sacarlo. Y eso es exactamente lo que hizo con Venus, porque Venus no salió de la nada, tiene raíces. Su base melódica se relaciona con The Banjo Song, una adaptación de Oh Susanna, una composición tradicional estadounidense atribuida a Stephen Foster, del siglo XIX, del dominio público. Van Leeuwen tomó ese material y lo transformó, le puso guitarra eléctrica, le puso el riff que todos conocen, y lo convirtió en algo que sonaba completamente nuevo, aunque sus raíces tuvieran más de 100 años. Cuando Fred the Wild tuvo que cumplir el servicio militar en 1968, Shocking Blue necesitaba una voz. Y lo que Van Leeuwen escuchó cuando Mariska cantó para él fue exactamente lo que estaba buscando. El propio Van Leeuwen lo describiría años después con una comparación que dice más sobre lo que encontró que cualquier análisis técnico. Tenía una voz muy impresionante, bastante distinta de todos los demás cantantes. Se parecía un poco a Grace Slick de Jefferson Airplane. Grace Slick, la voz de Jefferson Airplane, una de las cantantes más poderosas y más reconocibles del rock psicodélico americano. Esa era la voz que Van Leeuwen había encontrado en una joven gitana de La Haya. La primera grabación de Shocking Blue con Mariska fue Send Me a Postcard, publicada en diciembre de 1968. Un sencillo que funcionó, que estableció que la nueva formación tenía algo. Pero antes de Venus, hay algo que este documental tiene la obligación de establecer con claridad, porque es el contexto sin el cual el resto de la historia no puede entenderse. La dinámica que existía dentro de Shocking Blue. Robbie Van Leeuwen era el compositor, el guitarrista, el autor acreditado de los principales sencillos, el que había formado el grupo, el que había seleccionado a Mariska, el que decidía el repertorio. Mariska era la voz, la que convertía las canciones de Van Leeuwen en algo que el público podía sentir, la que aportaba la estética visual, la que diseñaba la ropa, la que aparecía en las portadas, la que el mundo recordaría. Esas dos posiciones, compositor e intérprete, no son equivalentes en términos de reconocimiento público. Mariska era la cara de Shocking Blue, pero tampoco son equivalentes en términos contractuales. Y en 1969, en la industria musical holandesa, la diferencia entre ser compositor y ser intérprete era la diferencia entre lo que Venus generaría para cada uno. Durante décadas. El 14 de julio de 1969, Shocking Blue lanzó Venus en los Países Bajos. Pero antes de ese lanzamiento hubo una sesión de grabación en Soundpush Studio, en Blaricum, un pueblo a 30 kilómetros de Ámsterdam, con una máquina de 2 pistas, no multipista, no el tipo de tecnología que permite grabar cada instrumento por separado y luego mezclarlos con tiempo y precisión. 2 pistas, lo que significa que las decisiones de tempo, de equilibrio, de interpretación tenían que estar tomadas antes de entrar al estudio, o durante la toma, pero no después, porque después no había margen. En ese estudio, con esa máquina,
Con esas condiciones, Shocking Blue grabó la canción que cambiaría el destino de todos, aunque no de la misma forma para todos. Hay una historia que circula sobre la grabación de Venus, que Van Leeuwen terminó de ensamblar la canción apenas horas antes de entrar al estudio, que la montó en 3 horas. Es una buena historia, el tipo de historia que la industria musical ama, el genio que crea en el último momento. El problema es que no está verificada. No existe un documento primario público que permita confirmarla. Lo que sí sabemos es esto, que Venus entró al estudio como una composición de Van Leeuwen, basada en The Banjo Song, que a su vez era una adaptación de Oh, Susanna, la composición tradicional del siglo XIX atribuida a Stephen Foster. Van Leeuwen tomó esa estructura, le escribió una letra nueva, le puso el riff de guitarra eléctrica que todo el mundo conoce, y la convirtió en una canción de rock de 3 minutos, que salió del estudio convertida en algo diferente a todo lo que había entrado, gracias, en parte, a algo que Van Leeuwen no podía componer: la voz de Mariska Veres. En los créditos de Venus, Mariska Veres no figura como compositora, no figura como letrista, figura como intérprete, la voz principal. Y eso es lo que fue en esa sesión en Blaricum, la que cantó lo que Van Leeuwen había escrito, la que dio vida a una canción que sin ella habría sido otra cosa, algo diferente, menos reconocible, menos poderosa, menos ella. Porque hay algo que los créditos de composición no capturan, y que la industria musical de 1969 no tenía instrumentos para capturar, que la diferencia entre una maqueta de un compositor y una grabación que el mundo no puede dejar de escuchar no siempre está en la composición. A veces está en la interpretación. Robbie Van Leeuwen compuso Venus. Mariska Veres la convirtió en la grabación de Venus. Y esas son 2 cosas distintas, aunque los contratos de 1969 no siempre lo reconocieran como tal. Los derechos de composición pertenecen al autor de la obra, a quien escribió la letra y la música. En el caso de Venus, Robbie Van Leeuwen, y esos derechos le dan al compositor algo muy concreto, una parte de los ingresos cada vez que la canción suena, en la radio, en una película, en un anuncio, en una versión grabada por otro artista, para siempre. Los derechos de intérprete son diferentes, protegen la ejecución vocal e instrumental fijada en la grabación, no la canción en sí, la interpretación específica. Y en 1969, en los Países Bajos, esos derechos tenían un problema fundamental. La Convención de Roma, de 1961, había creado un marco de protección para los derechos de los intérpretes, pero los Países Bajos no se adhirieron a esa convención hasta 1993. 1993, 24 años después de la grabación de Venus. La ley neerlandesa específica que reconocía los derechos de intérprete entró en vigor ese mismo año, lo que significa que cuando Venus arrasó en los Países Bajos en 1969, y cuando llegó al número 1 en Estados Unidos en 1970, Mariska Veres no tenía prácticamente ningún marco legal en su propio país que protegiera su interpretación, no porque nadie se lo hubiera quitado, sino porque el marco legal que debería haber existido simplemente no existía todavía. Los contratos existían, el que Shocking Blue firmó con Pink Elephant, el que establecía qué porcentaje recibirían de cada disco vendido, el que determinaba quién era el dueño de los masters. Esos contratos existían, y lo que no existe públicamente es su contenido. No se han localizado los contratos originales entre Mariska Veres y el sello. No se conoce el porcentaje de regalías que ella recibía. No se conoce si se dio derechos específicos de imagen o de intérprete. Venus se lanzó el 14 de julio de 1969 en los Países Bajos. Al principio no fue un éxito inmediato. Fue subiendo en las listas holandesas durante el verano. El 2 de octubre de 1969 llegó al mercado americano. El 6 de diciembre de 1969 entró en el Billboard estadounidense en el número 91. Y el 7 de febrero de 1970, Venus llegó al número 1 del Billboard Hot 100. El 7 de febrero de 1970, Venus desplazó a los Jackson 5 del número 1 del Billboard Hot 100. I Want You Back, la canción de Michael Jackson con 11 años.
que llevaba semanas en el número 1 y que Venus desplazó. Una banda de 4 personas de La Haya, con una grabación hecha en un estudio de 2 pistas en un pueblo a 30 kilómetros de Ámsterdam, desplazando a los Jackson 5 del número 1 de Estados Unidos. Ese es el tamaño de lo que ocurrió el 7 de febrero de 1970. Y es también la primera vez en la historia que una banda holandesa llegaba al número 1 del Billboard Hot 100. Para llegar a Estados Unidos, Venus tuvo que ser licenciada a Colossus Records, un sello americano creado por el empresario Jerry Ross, que escuchó la canción y apostó por ella. Lo que no está disponible públicamente son los términos de esa apuesta. No se conoce cuánto pagó Colossus por la licencia. No se conoce si hubo un adelanto para la banda. No se conoce qué porcentaje recibió cada miembro de los ingresos americanos. Lo que sí se conoce es el resultado. El 28 de enero de 1970, antes incluso de llegar al número 1, Venus obtuvo la certificación de oro de la RIAA. 1 millón de copias vendidas en Estados Unidos. Antes de llegar al número 1, el millón ya estaba. La semana del 31 de enero de 1970, Venus estaba en el número 2 del Billboard, detrás de I Want You Back, de los Jackson 5. La semana del 7 de febrero, Venus llegó al número 1. La semana del 14 de febrero, Venus estaba en el número 4. Thank You, Falletin Me Be Mice Elf Agin, de Sly and the Family Stone, la había desplazado. Una semana en el número 1. Solo una. No 3. Hay fuentes que hablan de 3 semanas. Están equivocadas. Una semana. Pero una semana en el número 1 del Billboard Hot 100 en 1970 es suficiente para cambiar el destino de una canción para siempre. La escala del éxito global de Venus fue extraordinaria. Número 1 en Estados Unidos. Número 1 en Australia. Número 1 en Bélgica. Número 1 en Canadá. Número 1 en Francia. Número 1 en Nueva Zelanda. Número 1 en Sudáfrica. Número 1 en España. Número 1 en Suecia. Y en los Países Bajos, el país donde se grabó, Venus llegó al número 2, no al número 1, en su propio país. Las estimaciones de ventas globales de Venus varían según la fuente. Algunas hablan de más de 5 millones de copias. Otras elevan el cálculo a 7 millones y medio. En una entrevista de 1991, a Mariska le dijeron que se habían vendido al menos 10 millones de copias. Pero esa cifra la dijo el entrevistador, no Mariska. Lo que este documental puede afirmar con precisión es esto. En enero de 1970, Venus ya había superado el millón de copias vendidas en Estados Unidos según la certificación de oro de la RIAA. Las estimaciones mundiales oscilan entre 5 y más de 7 millones. Pero no existe una auditoría pública única que permita fijar un total definitivo. Lo que sí existe es una pregunta que alguien le hizo a Mariska Beres en esa misma entrevista de 1991, después de hablarle de los millones de copias vendidas, después de hablarle del número 1 en 9 países. La pregunta fue directa. ¿Se había hecho millonaria con Venus? La respuesta de Mariska fue 3 palabras. No, ojalá fuera así. 3 palabras, de la mujer cuya voz estaba en la canción más vendida de su generación en Holanda, de la que había llegado al número 1 en 9 países, de la que había desplazado a los Jackson 5 del número 1 de Estados Unidos. Cuando le insistieron, Mariska añadió algo más. Sí, gané bastante dinero durante los pocos años que existió Shocking Blue. Pero no hay que olvidar que aquí hay que pagar muchos impuestos y que dura poco tiempo. Son unos pocos años y después se acaba. Esa declaración dice varias cosas. Que Mariska ganó dinero durante los años de Shocking Blue, que no fue millonaria, que los impuestos y la brevedad del éxito redujeron el efecto material de esos ingresos. Lo que no dice, que la robaran, que el sello no le pagara, que su contrato fuera ilegal. Mariska Beres no dijo ninguna de esas cosas. Este documental tampoco las va a decir. Lo que sí va a decir es lo que los hechos disponibles permiten decir, que hubo una diferencia estructural entre la posición de Van Leeuwen como compositor y la posición de Mariska como intérprete, y que esa diferencia estructural no se resolvía con la buena voluntad de nadie. En 1986,
16 años después de que Venus llegara al número 1 de Estados Unidos por primera vez, Venus volvió al número 1 de Estados Unidos. No con la voz de Mariska Vélez, con la voz de Bananarama. 3 jóvenes británicas, con un sonido completamente diferente, con la producción de Stock Aitken Waterman, los productores que en los años 80 convirtieron el synth pop en la música más vendible del planeta, y con la composición de Robbie Van Leeuwen, que seguía siendo la composición de Robbie Van Leeuwen, igual que en 1969, igual que en 1969, igual que en 1969, igual que siempre, porque los derechos de composición no cambian cuando alguien hace una versión. Los derechos de composición pertenecen al compositor, y punto. Bananarama grabó Venus en diciembre de 1985 en Odyssey Studios, Londres. La versión apareció en su tercer álbum, True Confessions, y fue publicada como sencillo el 19 de mayo de 1986 por London Records. Lo que Stock Aitken Waterman hicieron con la canción de Van Leeuwen fue exactamente lo que los mejores productores saben hacer: tomar algo que ya funciona y hacerlo funcionar de otra manera, para otra generación, en otro momento, con otro sonido. La estructura de Shocking Blue convertida en un sencillo de synth pop, de dance pop, de high NRG, y con los créditos de composición que siguieron siendo exactamente los mismos. Robert Van Leeuwen. Como siempre, el 6 de septiembre de 1986, la versión de Bananarama llegó al número 1 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos, 16 años después de que el original de Shocking Blue hiciera lo mismo. La misma posición, el mismo mercado. ¿Cuántas versiones tiene Venus? Las bases de datos especializadas registran al menos 77 grabaciones diferentes de la canción. Tom Jones en 1970, Don Pablo's Animals en 1990, que llegó al número 4 en el Reino Unido, Cresip en 2005, Sandra Van Nieuwland en 2012, al menos 77 versiones, y probablemente más, porque no existe un censo mundial definitivo de todos los usos de Venus, y el uso comercial más reconocible, Gillette Venus, la marca de cuchillas de afeitar femeninas, que tomó el nombre de la canción, que usó la composición de Van Leeuwen en sus campañas, que durante años convirtió Venus en sinónimo de un producto de consumo masivo, sin que existan cifras públicas verificables de lo que esos usos publicitarios generaron. Lo que sí puede decirse es que cada uno de esos usos, cada anuncio, cada película, cada serie, cada nueva versión grabada por cualquier artista en cualquier parte del mundo, generó derechos de composición para Robbie Van Leeuwen. Y aquí está el punto que este capítulo tiene la obligación de explicar con precisión, porque es fácil simplificar lo demás, y simplificar lo demás sería deshonesto. Cuando Bananarama grabó Venus en 1986, varios titulares participaron en los ingresos que esa versión generó. Robbie Van Leeuwen y sus editores, por la composición. Bananarama, según sus contratos de artista. London Records, por el máster de Bananarama. No es correcto decir que Van Leeuwen se quedó con todo. No lo es. Lo que sí es correcto decir es esto: Mariska Vélez no tenía un derecho automático sobre ninguna de esas partes. No porque alguien se lo hubiera quitado, sino por la naturaleza de lo que cada uno tenía. Mariska era la intérprete principal del máster original de 1969. Bananarama no reutilizó ese máster. Grabó uno nuevo, completamente nuevo, lo que significa que Mariska no era coautora acreditada de la composición. Su voz no aparecía en el fonograma de Bananarama, y la versión de Bananarama no generaba automáticamente ningún pago de intérprete para Mariska. No existe una cifra pública que permita calcular cuánto dinero ha generado Venus desde 1969. La canción ha tenido decenas de fuentes de ingresos simultáneas durante más de 50 años. Las ventas físicas del original, las ventas físicas y digitales de todas las versiones posteriores, las reproducciones en plataformas de streaming, los derechos de ejecución pública en numerosos países, las licencias para cine, series, videojuegos y publicidad. Cada una de esas fuentes tiene sus propios contratos, sus propias liquidaciones,
sus propios porcentajes, firmados bajo legislaciones distintas, en países distintos, en momentos distintos. Y ninguno de esos documentos es público. Lo que existe es lo que este documental puede afirmar con precisión, que la diferencia documentable entre Robbie Van Leeuwen y Mariska Veres no es una cantidad de dinero. Es una posición dentro de la cadena de derechos. Van Leeuwen, compositor acreditado, participación automática en cada nueva versión, cada uso publicitario, cada licencia, para siempre. Mariska, intérprete de la grabación original, sin participación automática en versiones nuevas, dependiente de lo que sus contratos, que no son públicos, establecieran, y de una legislación que en su propio país no protegía los derechos de los intérpretes hasta 1993. Y cuanto más famosa se hacía Venus, gracias a las nuevas versiones, más dinero generaba para el compositor, y menos tenía que ver con Mariska Veres, cuyo nombre desaparecía de la conversación con cada nueva versión, aunque sin su voz, no hubiera habido nada que versionar. En 1973, Robbie Van Leeuwen se apartó de Shocking Blue, y el manager de la banda dijo algo que resume mejor que cualquier análisis lo que eso significaba. Robbie es nuestro compositor. Sin él, Shocking Blue no puede continuar. No dijo sin Robbie vamos a ser menos. No dijo sin Robbie va a ser más difícil. Dijo que sin él, la banda no podía continuar. Porque Shocking Blue no era una banda, era una voz y un compositor. Y sin el compositor, la voz no tenía las canciones. El 1 de junio de 1974, Shocking Blue se disolvió oficialmente, sin escándalo, sin declaraciones dramáticas, sin una pelea documentada, sin un conflicto público por Venus o por sus regalías. Simplemente, la fuente de las canciones se fue, y sin canciones, no había banda. ¿Por qué se fue Van Leeuwen? La respuesta honesta es que no está completamente documentada. No hay una entrevista donde Van Leeuwen explique sus razones con detalle. Lo que sí está documentado es la cronología. Entre 1971 y 1972, la actividad de Shocking Blue empezó a reducirse. En 1973, Van Leeuwen se apartó. En junio de 1974, la banda se disolvió oficialmente. Y lo que esa cronología dice es algo que la industria musical conoce bien. Que las bandas construidas alrededor de un compositor, cuando ese compositor se va, no tienen nada que las sostenga, ni siquiera la mejor voz del mundo. Porque la voz necesita canciones. Y las canciones de Shocking Blue eran de Robbie Van Leeuwen, no de Mariska Veres. Nunca lo habían sido. Mariska Veres tenía 20 y tantos años cuando Shocking Blue se disolvió. Y lo que hizo a continuación dice algo sobre quién era. No se retiró, no desapareció, siguió cantando, como había hecho desde los 14 años en los grupos locales de La Haya. En 1975 publicó Take Me High con Pink Elephant, que llegó al número 27 del Top 40 holandés, su mayor resultado de listas como artista solista. En 1976 publicó Loving You, que llegó al número 16 en los Países Bajos. Resultados: no el número 1 en 9 países, no el Billboard Hot 100, pero resultados de alguien que seguía trabajando, que seguía intentándolo. En una entrevista posterior, Mariska dijo algo sobre sus años de mayor fama que resulta difícil de leer sin entender todo lo que llevaba detrás. Yo era solo una muñeca maquillada, nadie podía acercarse a mí. Ahora soy más abierta con la gente, una muñeca maquillada. La imagen más reveladora que Mariska Veres usó jamás para describir lo que había sido durante los años de Shocking Blue. No una estrella, no una artista, una muñeca maquillada. Alguien que existía para ser mirada, para ser presentada, para ser la cara de algo, sin que nadie pudiera acercarse a lo que había debajo. Y cuando la muñeca dejó de ser necesaria, cuando Van Leeuwen se fue y el vehículo que llevaba esa imagen al mundo desapareció, lo que quedó fue la persona real, Mariska Veres, sin el andamiaje de Shocking Blue, intentando construir algo propio, en un mercado que la conocía como la voz de Venus, y que no sabía muy bien qué hacer con ella cuando Venus ya no era nueva. Hubo intentos de reunión. En 1979, un primer intento de reactivar Shocking Blue.
En 1984, una reunión para un festival de rock de los 60. En 1993, Mariska formó The Shocking Blue, una nueva encarnación del grupo que reinterpretaba el repertorio pop de los 60 y el catálogo de la banda original, con la que actuó hasta 2006, el año de su muerte. Y hay un detalle en esa historia de reuniones que dice algo sobre la naturaleza de la relación entre Mariska y Van Leeuwen después de la separación, que Van Leeuwen produjo canciones para Mariska en proyectos posteriores, lo que significa que la separación no fue una ruptura total, que había algo que seguía funcionando entre ellos, en términos profesionales, aunque la dinámica que había definido Shocking Blue, la del compositor y la intérprete, siguiera siendo exactamente la misma. No hay una reclamación pública conocida de Mariska Beres sobre los derechos de Venus. No hay una disputa documentada. La ausencia de registros públicos no demuestra que Mariska nunca hablara de dinero o de contratos en privado. Demuestra únicamente que no existe una disputa documentada que pueda presentarse como hecho. El 2 de diciembre de 2006, Mariska Beres murió en La Haya. Tenía 59 años. La misma ciudad donde había nacido. La misma ciudad donde había cantado en grupos locales con 14 años. La misma ciudad donde Robbie Van Leeuwen la había escuchado por primera vez. Y donde había dicho, era justo la voz que buscaba para mis composiciones. Mariska Beres murió en La Haya. Y Venus seguía sonando en todo el mundo. La enfermedad que la llevó fue un cáncer de vesícula biliar, diagnosticado, según las fuentes publicadas, apenas semanas antes de su muerte. 3 semanas. Ese es el tiempo que Mariska Beres tuvo entre el diagnóstico y el final. No hay un expediente médico público que permita reconstruir sus últimos días con más detalle. Lo que existe es la fecha, el 2 de diciembre de 2006, y la ciudad, La Haya, y la edad, 59 años, y la canción que seguía sonando mientras ella moría, en las radios, en las películas, en los anuncios, en las bodas, como había sonado desde 1969, como seguiría sonando después, como si Mariska Beres no tuviera nada que ver con eso, aunque todo tuviera que ver con ella. ¿Qué estaba recibiendo económicamente Mariska Beres en sus últimos años? La respuesta honesta es que no lo sabemos. No hay liquidaciones públicas de regalías. No hay declaraciones verificables de sus últimos años sobre su situación económica. La única declaración económica directa localizada de Mariska corresponde a 1991, 15 años antes de su muerte. No, ojalá fuera así. Y, sí, gané bastante dinero durante los pocos años que existió Shocking Blue. Pero no hay que olvidar que aquí hay que pagar muchos impuestos y que dura poco tiempo. Esas son las únicas palabras de Mariska sobre el dinero que este documental puede citar con rigor. Lo que ocurrió entre 1991 y 2006 con su situación económica no está documentado públicamente. Y este documental no va a inventarlo. Cuando Mariska murió en 2006, la grabación original de Venus de 1969 todavía no había agotado el plazo europeo entonces aplicable a los derechos conexos de artistas-intérpretes, lo que técnicamente significa que esos derechos todavía existían. Pero no existen liquidaciones públicas que permitan saber cuánto dinero, si alguno, llegaba realmente a ella. La noticia de la muerte de Mariska Beres llegó a los medios el 4 de diciembre de 2006. La agencia AFP difundió la noticia internacionalmente. The Independent publicó un obituario. Hubo condolencias. Hubo un espacio de despedida en La Haya. Hubo cobertura. Y hubo algo que no hubo. Un gran homenaje institucional organizado por una entidad discográfica. Un concierto de tributo de escala proporcional a la fama de Venus. Una reedición conmemorativa oficial vinculada a su muerte. Una campaña pública centrada en su legado. La muerte de la mujer que había cantado una de las canciones más reconocidas del siglo XX no generó en la industria una respuesta proporcional a la fama de esa canción. Hubo obituarios, y Venus siguió sonando, como si nada hubiera cambiado, porque para la industria nada había cambiado. Venus seguía siendo Venus. Mariska Beres ya no estaba. Pero Venus no necesitaba que Mariska estuviera para seguir generando. Esa es la naturaleza del sistema, que no depende de las personas, depende de los derechos.
Y los derechos siguen después de que las personas se van. Robbie Van Leeuwen dijo algo sobre ella en declaraciones posteriores que resulta difícil leer sin que algo se mueva por dentro. Mariska era muy especial, con su estilo de canto único. Hoy podría compararse con Amy Winehouse. Diseñaba su propia ropa y su madre la cosía. Las pelucas y el maquillaje la hacían parecer seductora, pero en realidad era muy modesta y tímida. Muy modesta y tímida. El hombre que la había escuchado cantar por primera vez, que le había dicho, era justo la voz que buscaba para mis composiciones, que había acreditado Venus solo con su nombre, describiendo a Mariska Beres, después de su muerte, como muy modesta y tímida. La misma Mariska que había diseñado su propia ropa de cuero, cuya madre la cosía en casa, que había pasado años cantando en grupos locales de La Haya antes de que nadie la conociera, que cuando le preguntaron si se había hecho millonaria con Venus respondió, no, ojalá fuera así, puede que sí, o puede que simplemente era alguien que había aprendido que en el sistema donde vivía, la modestia no era una elección. Era lo que quedaba cuando el sistema te había dado exactamente lo que necesitaba de ti. Y había seguido adelante. Mariska Beres fue cremada en el crematorio Ockenburg de La Haya. Venus sigue viva, en Spotify, en los anuncios, en las bodas, en las películas. Venus sigue viva, y Mariska Beres no está. Venus tiene dos vidas jurídicas, dos existencias distintas en el sistema que regula quién cobra qué cuando una canción suena. La primera vida es la composición, la letra y la música escritas por Robbie Van Leeuwen, que siguen figurando con su nombre en todos los créditos: Dayglow Music, ATV Music, The International Music Network, las editoras y administradoras vinculadas a la obra, que gestionan esos derechos, que cobran cuando se usan, que seguirán haciéndolo durante décadas. La segunda vida es la grabación. La interpretación de Mariska Beres fijada en el estudio de Blaricum en 1969, con la máquina de 2 pistas, con su voz. Esa grabación existe como activo separado, gestionada hoy por Red Bullet Productions, que aparece en los créditos de las licencias que autorizan el uso del original de Shocking Blue. 2 vidas, 2 cadenas de derechos, 2 flujos de dinero, que desde 1969 han corrido en paralelo, sin que Mariska Beres controlara ninguno de los dos completamente. ¿Cuánto genera Venus hoy? La respuesta es la misma que ha sido durante 50 años. No existe una cifra pública. Lo que sí existe son indicadores. Una edición rastreada de Venus tiene más de 160 millones de reproducciones en Spotify. Solo en esa edición, sin contar las reediciones, las remasterizaciones, los recopilatorios, las grabaciones en directo, las versiones de otros artistas disponibles en la misma plataforma. 160 millones de reproducciones en una sola edición, de una canción grabada en 1969, con una máquina de 2 pistas. En un pueblo a 30 kilómetros de Ámsterdam, Venus sigue teniendo una vida en el cine, en la televisión, en la publicidad. Hombres mayores más gruñones en 1995. Recuerda a los Titanes en el año 2000. Lapsus de la edad en 2021. Con autorización de Red Bullet Productions. Con créditos que identifican la composición de Van Leeuwen y la interpretación de Shocking Blue. Y Gillette Venus, la marca que tomó el nombre de la canción. Sin que exista un archivo público completo de cuántas campañas hubo, de cuánto se pagó, Venus sigue generando, en múltiples fuentes, simultáneamente, como lo ha hecho desde 1969, y los contratos que regulan esos flujos siguen siendo privados, como siempre. ¿Qué ocurrió con los derechos de Mariska Beres cuando murió? La respuesta técnica es que sus derechos no desaparecieron automáticamente. En 2006, el plazo de protección europeo entonces aplicable para intérpretes y productores de fonogramas era de 50 años desde la publicación. Venus se publicó en 1969, lo que significa que en 2006, cuando Mariska murió, ese plazo todavía no había llegado a su fin. Sus derechos seguían existiendo, técnicamente, y en 2011, la Directiva Europea 2011-77/UE amplió ese plazo de 50 a 70 años, lo que potencialmente podría haber extendido la protección de la interpretación de Mariska en el fonograma original.
si hubiera vivido para verlo. Si los contratos que firmó en 1969 no hubieran cedido esos derechos de formas que no son públicas. 3 condicionales. 3 preguntas sin respuesta. Porque los contratos no son públicos, y las liquidaciones no son públicas, y los registros de beneficiarios no son públicos. El sistema que no era transparente en 1969 sigue sin serlo en 2026. En agosto de 2020, 14 años después de la muerte de Mariska Beres, ocurrió algo en La Haya. Se inauguró un mural, en la zona de Prins Hendrikplein, en el barrio de Siegeldenwartier, cerca de Van Spijkstraat, la calle donde Mariska vivió durante una etapa de su vida. Un mural de Mariska Beres. En La Haya, en la ciudad donde nació, en la ciudad donde cantó con 14 años en grupos locales, en la ciudad donde murió. Un mural. Ese es el reconocimiento institucional más significativo que este documental ha podido verificar. No hay evidencia de que haya recibido un gran premio póstumo nacional. No hay evidencia de una inducción a un salón de la fama holandés. No hay evidencia de que la industria que se benefició de su voz durante más de 50 años haya organizado un homenaje proporcional a lo que esa voz construyó. Lo que hay es un mural, en La Haya, en la calle donde vivió, con su cara y Venus sonando en el fondo. Como siempre, hay una pregunta que este documental ha intentado hacer desde el principio. No es la pregunta más fácil, no es la que tiene una respuesta limpia, pero es la única que importa. ¿Qué cambió cuando una voz que definió una canción mundial no figuraba como autora de esa canción? Los hechos que este documental puede establecer son estos. Robbie Van Leeuwen fue el autor acreditado de Venus. Mariska Beres fue la voz principal de la grabación original. Los derechos de composición pertenecían a Van Leeuwen. Los Países Bajos no protegieron legalmente los derechos de los intérpretes hasta 1993. Los contratos que firmó Mariska en 1969 no son públicos. Y Venus sigue generando dinero hoy, a través de fuentes que tampoco son públicas. Lo que esos hechos permiten decir no es una acusación, es una observación, que la industria musical de 1969 tenía un sistema que separaba la voz de la autoría, que ponía el valor económico en quien componía, no en quien interpretaba, y que en los Países Bajos ese sistema funcionó durante décadas sin el contrapeso de una legislación que protegiera a los intérpretes. Mariska Beres fue el resultado de ese sistema, no su víctima en el sentido de que alguien le robara algo deliberadamente, sino en el sentido de que el sistema estaba diseñado para que la voz no se quedara con lo que la voz generaba, y que nadie le explicó eso antes de que entrara al estudio en Blaricum. O si se lo explicaron, no tenía las herramientas para cambiar lo que le estaban explicando. En 1969, una joven holandesa de origen gitano grabó una canción en un estudio pequeño de La Haya. No era la compositora, no era la dueña de los derechos, no controlaría nada de lo que pasara después. Esa canción se llama Venus. Ha sonado en más de 50 países, ha sido versionada decenas de veces. Sigue generando millones cada año. Mariska Beres murió en 2006. La industria siguió cobrando. En agosto de 2020, alguien pintó su cara en una pared de La Haya, en la calle donde vivió, y Venus seguía sonando. En Spotify, en los anuncios, en las bodas, en las películas, como si Mariska Beres nunca hubiera existido. Aunque sin ella, no habría nada que sonara. La historia de Mariska Beres no es única en lo que tiene de injusta. Es el ejemplo más claro de algo que la industria musical lleva décadas haciendo: separar la voz de la autoría y quedarse con el valor de la primera, en nombre de la segunda. En este canal, hay más historias que van exactamente en esa dirección. Every Breath You Take, la canción más puesta en bodas del mundo, que su autor lleva 40 años llamando aterradora, y cuyos derechos generaron para Sting el 100% de los royalties de la canción más vendida de 1997 sin haber participado en su creación. Sade, que descubrió que desaparecer era el único poder real que tenía frente a una industria que quería convertirla en producto permanente. Y Robbie Williams, que pagó 30 millones de libras para salir de un contrato con EMI mientras se destruía. Historias distintas, el mismo sistema de fondo,
que amplifica el talento, que separa el valor de quien lo produce, y que no siempre le pregunta a la persona que pone la voz si entiende lo que está afirmando. Si esta historia cambió la forma en que vas a escuchar Venus la próxima vez, suscríbete al canal y mándale este video a alguien que conozca la canción, pero no sepa quién la cantó, porque ahora lo sabe. Están en el canal. No te los pierdas.